Iniciando grabación, perfecto. Voy a cerrar la transcripción. Vuelvo y hablo del chat. Perfecto. Paso a la presentación. Bueno, Sandra, muy buenas tardes y a quien vaya ingresando a esta reunión. Esta segunda reunión de la web, pues, bueno, para aclarar ya una de las tareas, acabó de culminar su plazo de entrega. Yo les he dado también un plazo extemporáneo para quienes, pues, no, por muchas circunstancias, generalmente no logran ingresar, pero obviamente, y no logran aplicar al plazo de entrega de las actividades, pero obviamente eso es con una condición, la condición es que la calificación después de estos plazos es extemporánea. Esto siempre lo hago con el fin de que, bueno, por respeto a las personas que son cumplidas y logran entregar a tiempo y lo hacen con ese compromiso, pero y también por dadas las circunstancias que se presentan con personas que no logran entregar a tiempo, pues se da ese plazo extemporáneo. La calificación es extemporánea, quiere decir que se aplica un porcentaje un poco más bajo, depende, digamos, de lo que se demore, ¿no? Entonces, si el plazo dado es de una semana y definitivamente en esa semana, entonces se cierra, no se hace la entrega, se cierra la entrega extemporánea, por ejemplo, con una calificación del 90%, 85%, 80%, depende del tipo de actividad que sea. Entonces, eso con respecto a esa actividad que se acaba de cerrar su plazo. Pero generalmente he visto ya lo que enviaron, ya califiqué, ya miré cómo les fue bien, en términos generales les fue bien. Hay personas que me han solicitado, pues lo han hecho de la manera muy, digamos, institucional, apelando a ese conducto regular, me han solicitado a plazo, por eso atiendo a ese pedido con el término de lo extemporáneo. Entonces, en ese sentido, pues ya cuando se cierre definitivamente el plazo, pues ya se divulgarán y se centralizarán aquí en el sistema las calificaciones. Pero por lo demás bien, les ha ido bien, y esta nueva actividad que comienza, pues también es importante divulgar, que es esta tarea, esta tarea 3 que inició el pasado de abril y que termina el 15, sí, inició ayer, antier, termina el 15, y es igual analizar el tema de América Latina en el contexto geopolítico, y igualmente pues tiene que ver con, como lo dice la guía, da respuesta a 3 interrogantes que se proponen allí, que, digamos, resaltan ese contexto de lo que es América Latina, Colombia, y nuestro contexto que ya hemos venido tratando en lo que es esto de la geopolítica, que eso ya lo divulgamos en la primera web. ¿Por qué no complicarnos con el tema de la geopolítica, que a veces parece tan complejo, tan transversal? Hubo un CIPAS que ya se hizo, que ya quienes asistieron al CIPAS entendieron que, por ejemplo, hacer un trabajo y un escrito final con estas temáticas no debe ser complicado, es más bien contextualizar, entender. Por eso se aplican unas técnicas para escribir un escrito corto de estos tipos, en estos contextos de evaluación, cuando se evalúan estos tipos de competencias teóricas. Es no complicarse y es entender el contexto para agilizar, y no llegar y decir, no, uy, esto está muy complicado, esto es mucha historia, mucha geopolítica, mucha geografía, mucha teoría. No llevarnos, no irnos por esa complicación, porque no es complicado, es, como les digo, es contextualizar. Entonces es contestar esas 3 preguntas, escribir. El trabajo es colaborativo y al final consolidan un documento, como lo han venido consolidando. Está bien, unos han consolidado todos en uno solo, otros han consolidado por partes, pero lo importante es que el grupo vea yo que colabora, que participa en el foro, que terminan llegando a una conclusión y diciendo vamos a consolidar en uno solo de esta forma, lo alojan en el entorno en el entorno de evaluación, y ese es el resultado final, contestando a esas 3 preguntas que solicita la guía, y pues con esas técnicas de construcción de ensayos cortos, de escritos cortos, pues que se apliquen para que todo sea como más institucional, y entregar pues en el grupo colaborativo el documento final. En términos de desarrollo de la temática, entonces, bueno, y reitero por la participación en esta web, se asignarán puntos. Entonces, por favor, para quienes vayan ingresando aquí a la web, recordarles que por participar me recuerdan, por favor, profe, yo asistí a la segunda web. También me vuelven a recordar, por favor, profe, yo estuve en el primer CIPAS. Entonces, para
tratar de que eso no quede para olvidado, porque entonces no les cumplo con el compromiso de abonarles puntos y de incentivar la participación en estos tipos de actividades. Entonces, esta web va y contextualiza todo lo que tiene que ver con esa actividad. Entonces ya en el momento en que vaya a culminar esa actividad, quiero que siempre me recuerden que han participado en la segunda web y que participaron también en el primer CIPAS. Bueno, ya hablando del desarrollo de la temática, que es globalización y geopolítica, algunas cosas que ya se han tocado, otras que no. Ahí las fuentes de consulta se centran en lo que es, y uno de los autores se enfatiza en el problema de la globalización y la diferencia, como lo menciona ahí el curso y las fuentes de consulta, y por eso yo aquí trato de contextualizar qué es eso, y qué es la globalización y cómo va a influir en todo este tema de la geopolítica. Entonces, mirar ese autor, revisar ese autor que tienen ahí, esos otros autores que enfatizan en el tema de la globalización y la diferencia, el problema humano, el problema geopolítico. Estamos en un mundo globalizado, pero todavía permanecen y se mantienen las diferencias culturales, etnológicas, económicas, políticas, nacionales, de países, etcétera. Entonces, el problema de la globalización está estrechamente ligado con muchos aspectos de las nacionalidades, del Estado-Nación, como yo lo venía explicando en la primera web, pero también con temas como la economía. Y como la economía es un elemento transversal aquí en estos cursos de las ciencias económico-administrativas, llámese economía, administración de empresas, contaduría, una especialización en finanzas, qué sé yo, en negocios internacionales, este tema de la globalización está muy presente. Y entonces la globalización toca mucho con el tema de unas razones ideológicas que la predeterminan. Entonces, se habla de globalización, se ha venido hablando de globalización desde la revolución industrial, Adam Smith, economista, David Ricardo, economista, Stuart Mill, de los clásicos de la economía. No sé si habrán escuchado hablar de los clásicos de la economía por allá, cuando ellos fueron, en la época en que ellos comenzaron a hablar de economía, de oferta, de demanda, de mercado, de comercio internacional, de las ventajas comparativas entre países. También entonces se habla del tema de cómo influye la economía y la globalización. Desde esa época, desde la revolución industrial allá en Europa, en Gran Bretaña, desde la invención del maquinismo, desde la globalización del comercio, cuando Gran Bretaña fue potencia comercial, desde la época del segundo colonialismo de Gran Bretaña, desde que surgen los estados-naciones latinoamericanos, la independencia, desde que se independiza toda Latinoamérica de la colonia, de la metrópoli española, ya se habla de globalización porque se habla de la influencia de estas potencias industriales acá en nuestros países, y también entonces desde esa época se está hablando de cómo la globalización del comercio influye en la vida nacional del Estado-Nación. Después ya en el siglo XX se sigue hablando de la globalización, del poder de los trusts económicos, los monopolios económicos, las grandes firmas, se comienza a hablar del capitalismo globalizado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cómo países como Colombia se van integrando en ese capitalismo internacional. Nosotros somos ya actualmente estas nuevas generaciones y ustedes, los nuevos nobles estudiantes, son el resultado de esa globalización, de ese capitalismo globalizado. Nuestros abuelos nos contarán las historias de cómo vinieron a influir las grandes potencias con sus comercios, con sus mercancías, con sus mercaderías, con su capitalismo comercial globalizado aquí en estos países que iniciaron siendo países aislados, pero que ahora ya son muy integrados. Ya lo sabemos porque Colombia ha venido trasegando todo el tema de los tratados de libre comercio. En nuestra vida diaria vemos la globalización con el consumo, con los procesos económicos, cuando consumimos, cuando estamos metidos en los procesos de distribución, de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, alimentos, mercancías, vestuario, automóviles, tecnología de punta. Todo esto es globalización. Desde esa época hasta hoy se viene hablando de globalización. Pero también se vienen hablando de problemas transversales a la globalización. Desde esa época, y se sigue hablando de los problemas transnacionales, de los conflictos sociales, de la desigualdad social, del problema económico, de la desigualdad económica, del atraso de los países desarrollados versus los países subdesarrollados. Todos tenemos en nuestras cercanías un episodio de migración, ya sea porque a Colombia entran migrantes o porque colombianos, compatriotas han migrado a países muy globalizados como la zona euro, Estados Unidos, la misma China. Entonces la globalización está presente hoy en día también, no solo desde estas problemáticas de la globalización misma, sino desde la influencia también
que ejercen los grandes llamados grandes organismos multilaterales y los grandes corporaciones multilaterales en ese contexto de globalización. Entonces, llámese Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, el GATT, la OCDE, todas estas que se mencionan mucho cuando, por ejemplo, se habla de cooperación internacional. Y aquí en el curso de Geopolítica 10-20-40 se habla de cooperación internacional. Entonces tenemos esa parte que es resultado de esa globalización ya en este contexto actual. Por eso el tema de la globalización y la diferencia, el tema de lo global y de lo local, el tema de lo nacional y lo transnacional, el tema de los organismos nacionales, el tema de las legislaciones nacionales y el tema de la inclusión obligatoria de lo que se llama ser incluyente con estas transversalidades de la globalización, como por ejemplo la legislación mundial, los tratados internacionales, la cooperación internacional. Y la economía que se sigue moviendo, cómo va el PIB nacional de estos países que son emergentes, Colombia, México, Venezuela, Brasil, Chile, etcétera, y cómo va, por ejemplo, el proceso de incorporación a la economía global. Colombia sí está profundizando esa incorporación a la economía global, sí lo está haciendo, no lo está haciendo. Entonces tiene que ver con todo eso, esa transversalidad de lo que es la globalización. Y entonces la globalización tiene un marco actual, ha tenido marcos pasados. En la época de la Guerra Fría fue otra globalización un poco diferente, cuando hablábamos de los dos bloques económicos en conflicto, yo ya lo mencioné en la primera web, se habla del enfrentamiento entre en los años por allá 80, 90, 70 del siglo XX, se hablaba mucho del enfrentamiento entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética. La Unión Soviética se acabó a finales del siglo pasado y hoy hablamos de una nueva globalización. Entonces, unos países emergentes como la misma Rusia, que ya no es la URSS, sino la misma Confederación Rusa, acuérdense del papel que cumple China, Corea del Sur, con toda su potencia tecnológica que significa en el mundo globalizado, esa China que nos está invadiendo con este escenario de consumo de tecnologías de punta, y su poder económico, países emergentes como México, como Chile, como Brasil en Latinoamérica y la misma Colombia que está constituyéndose ya como un país emergente con todos estos procesos caóticos políticos, económicos y sociales que vive, pero que va en esa dirección. Entonces, esto está de la mano con todo lo que aquí se muestra también en la temática de globalización y diferencia. En el crecimiento económico, la dinámica económica de los mercados, los sectores del comercio que son potenciadores de la globalización como el comercio, la tecnología de punta, informática. Hoy en día no se puede hablar de globalización si no se habla de tecnologías de la comunicación. Hoy en día usted vive aislado en su ciudad, en una ciudad cualquiera de Colombia, pero se puede comunicar con sus familiares en España o en Estados Unidos o que sus familiares han viajado y se han establecido en otros países. Entonces, hoy en día la globalización tiene todas estos matices. En ese orden de idea, pues, hay cambios en el marco de la globalización, ya no es como la globalización que mencioné yo hace unos minutos, hace unos segundos, que hablaba de los bloques económicos, que era una globalización y una geopolítica bipolar, enfrentamiento entre el Occidente y Oriente, la URSS versus Estados Unidos y Gran Bretaña. Hoy en día ya no es tanto así, hay más una globalización y una geopolítica multipolar con más países que están participando en el proceso. Entonces, hasta ahí ese escenario de lo que hoy en día significa la globalización. Harold, bienvenido. No me había dado cuenta que había ingresado. Y Derlin, cordial saludo. Si me están escuchando, pues no sé qué tan bien esté la comunicación. Entonces, vamos en esa dinámica, en esta reunión, para seguir aquí digamos, con la explicación del tema rápidamente. Entonces, ponerle mucho cuidado a esa temática no es más complicada que lo que estamos viendo en nuestro contexto para cuando vayan a hacer sus escritos, su tarea ya, la tarea 3, no se vayan a desgañitar allá, a arrancar los cabellos por cosas que no son, porque la globalización es algo muy actual, muy objetivo y muy pertinente. Cuando hablamos de globalización en la educación, el hecho de que ustedes puedan hacer intercambios estudiantiles con estudiantes y otras instituciones de Latinoamérica, en Perú, en Bolivia, en México, cuando un estudiante puede ir a España a hacer intercambio, eso es globalización y esos son los aspectos positivos de la globalización, pero hay aspectos que no son tan positivos en la globalización, el ámbito de las transnacionales, de las grandes empresas, unas traen buenas
buenas consecuencias y buenas externalidades al ámbito social y económico en los países, pero otras no. El problema de la minería, cómo está afectando el medio ambiente, el problema de los conflictos sociales, el problema de los conflictos políticos. Entonces, son muchos aspectos. Y también aquí hay, como lo dice este ley, destacar el sector financiero como motor de la globalización y pues obviamente es que el poder financiero está presente. Hoy en día en Latinoamérica y los países emergentes y las personas, por ejemplo, aquí en Colombia, se han dado cuenta que el sector financiero, los grandes bancos que vienen de otros países, sobre todo de España, que es el poder financiero mundial, por no decirlo de otra manera, y China, pues, están presentes acá. Entonces, los capitales vienen aquí para potenciar, de un lado, en lo positivo, apalancar nuevos procesos de crecimiento, de emergencia económica, pero pues también el problema del endeudamiento global, el problema de la sostenibilidad de los procesos económicos, el problema de cómo insertarnos en el mercado mundial. Entonces, esto está presente también ahí. Y también hay aspectos que tienen que ver con esa crisis de los modelos de globalización. Entonces, según Henderson, pues, quien ha revisado en muchas oportunidades el tema de la globalización, y esto viene desde principios del siglo XX, del siglo XXI y final del siglo pasado. El neoliberalismo de los años 70 y 80 por allá del siglo pasado fue, digamos, el puntal de la globalización. Pero esto viene cambiando. Entonces, esto sí está de la mano con la privatización de empresas, con el comercio mundial, con el cambio en las tendencias de los mercados, etcétera, etcétera, pero también con el papel que cumplen los gobiernos. Entonces, ¿qué papel están cumpliendo los gobiernos en estos procesos de globalización? Pues hay que preguntarnos, y eso va de la mano seguro con el papel que cumplen y fungen en los países emergentes, por ejemplo, las grandes empresas, las grandes organizaciones empresariales, las grandes firmas, que siempre han venido, lo que les decía yo en la primera web, siempre han cumplido un papel importante. Entonces, saber que las grandes empresas de tecnología son grandes en monopolios, que las grandes empresas productoras del sector automotriz siguen siendo monopolios, duopolios, oligopolios, que controlan el mercado mundial de tecnología, por ejemplo, en el sector automotriz, en la generación de nuevas tecnologías en comunicaciones, en computación, y en otros sectores de la vida y en otras áreas de la economía, la producción de bienes de consumo, vestuario, la distribución mundial de alimentos, las grandes firmas productoras, las grandes firmas de alimentos del sector como por ejemplo Nutresa, que es una firma global ya que, mejor dicho, manda la parada. Aquí tenemos, digamos, grandes trusts económicos en el sector de alimentos, de distribución, no solo de producción, sino de distribución, de redes de distribución de alimentos a nivel mundial. Y que todo se interconecta, ¿no? Ustedes saben la leyenda urbana, ¿no? Es que Bill Gates también está metido en el sector mundial de alimentos, con firmas productoras por ejemplo, de empresas que producen tecnología en ese biosector. Entonces, nuevas semillas, semillas mejoradas, alteradas, la producción mundial de edulcorantes y insumos para la industria de alimentos. Todo esto está relacionado con la globalización y cómo nos afecta, ¿no? Por ejemplo, la transmigración y el comercio mundial de insumos agrícolas, semillas mejoradas, cómo los países se van a, digamos, meter en ese ámbito de la globalización que tiene que ver con ese intercambio de tecnología en el sector agrícola, por ejemplo. Entonces, hay una problemática también muy, muy compleja que no solamente tiene que ver con los servicios financieros, sino con otros sectores. Eh, ¿Y por qué diferencia? Pues recalcamos el problema de la diferencia porque están metidas las nacionalidades, los grupos humanos, los grupos nacionales, los grupos étnicos, las pequeñas nacionalidades, etcétera. Entonces todo está estrechamente relacionado con el mercado. Los economistas hablan mucho de los fallos del mercado, de la información asimétrica, de lo malo que trae la globalización. También habrá cosas buenas, pero lo malo que trae la globalización, para no quedarnos en ese tema. Eh, esta paradoja, pues, cuanto más globalización haya, mayor crecimiento económico, más globalización hay, parece que hubiera más problemas por enfrentar, más retos. Entonces es como una paradoja. Por eso se habla de un nuevo modelo de globalización. Eso es una verdad a medias muy compleja de solucionar. Entonces también es el problema de lo que, claro, porque es que hablamos del respeto por la nacionalidad, por los usos y costumbres de las comunidades étnicas, pero hablamos también de globalización y desarrollo,
y hablamos de progreso humano y hablamos de desarrollo humano desde, por ejemplo, la visión de las Naciones Unidas, desde la visión del Banco Interamericano de Desarrollo, pero hablamos también de el respeto a las nacionalidades, a los grupos étnicos, y eso es como contradictorio, ¿no? Entonces hay un problema paradójico en todos los procesos de globalización. Y para hablar también de esta globalización y diferencia, entonces tendremos que hablar pues bien con relacionarnos directamente con el problema de la producción mundial, el comercio mundial, porque globalización es producción y es comercio. Y ya hasta 2020, que son los datos más frescos, no frescos porque ya estamos en el 2024, pero sí, estos datos no mienten, así sea hasta el 2020. La pandemia nos enseñó que la globalización trae todo lo bueno y lo malo, pero hasta el 2020 estos datos siguen vigentes porque sigue ese proceso de esa dinámica, en la dinámica, por ejemplo, cómo se va moviendo el producto mundial, el PIB mundial, la producción mundial de todos los sectores y también el comercio mundial, más intercambio de bienes y servicios entre los países. Desde los 90 del siglo pasado hasta estos 2020 en que estamos ahorita, no para la tendencia de crecimiento económico mundial, no para el volumen de comercio mundial, a pesar de que, por ejemplo, en Gran Bretaña se aplicó el Brexit y que Gran Bretaña aplica el Brexit y al salirse del mercado común europeo, Gran Bretaña pierde, están en crisis en estos momentos, hay problemas de crisis económica y social en Gran Bretaña, hay migración desde Gran Bretaña hacia Europa porque hay crisis económica para los británicos, para el británico del común, para problemas de consumo, problemas de asimetrías, de pobreza incluso, ya se está viendo, porque, por ejemplo, eso demuestra cuáles son las consecuencias de que una potencia tome unas decisiones en el ámbito de afectar el sí o el no, todos estos procesos de globalización. Y esto se siente acá. Entonces, cerrar la frontera con Venezuela siempre ha sido un fallo en la política institucional de los gobiernos colombianos, llámese cualquier gobierno, el gobierno pasado, el antepasado, si llegáramos a cerrar más relaciones diplomáticas y comerciales con más países en este gobierno, también se sentirían las consecuencias. Todo esto está relacionado con esa dinámica de la producción mundial, del comercio mundial, de las relaciones diplomáticas a nivel mundial de los países y de países emergentes como Colombia. Entonces, las cifras también son una demostración de cómo van las cosas. Bueno, aquí creo que repetí este slash, pero es para mostrar esa dinámica hasta 2020 por lo menos. Y los problemas alternos a la globalización, migración internacional, por ejemplo, es un problema que sigue pendiente. En Colombia lo estamos viviendo, porque somos directos testigos en todas nuestras ciudades colombianas de que nuestros vecinos venezolanos están viviendo o pasaron, y sobre todo hace 2 años, una crisis social y humanitaria muy fuerte con esos procesos migratorios y de ingreso de nacionales venezolanos aquí en busca de salvarse de una crisis económica muy aguda y parece que no se ha atendido en su plena totalidad, no se han dado las soluciones salvo simplemente puras retóricas entre ideologías, las soluciones específicas y puntuales no se dan. Sí puede ser un problema de modelo económico, la crítica al modelo económico, al modelo de gobierno venezolano, etcétera, pero más allá de eso, claro que deben estar presentes las soluciones. Y eso es globalización. Y el hecho de que en Ecuador, en Chile haya casi 1 millón de venezolanos o más de 1 millón de venezolanos, en Estados Unidos y a Europa hayan ingresado más de 2 millones de venezolanos y que en total casi 5 millones de venezolanos están andando por el mundo, está relacionado con los problemas de gobernabilidad de los países, con los problemas de sus sistemas de gobiernos de un Estado o nación, pero con los problemas también de cómo se maneja la economía a nivel nacional y global. Entonces, esto tiene que ver con procesos migratorios, procesos de crisis sociales y humanitarias. Y aquí las cifras no mienten, estos problemas humanitarios se siguen presentando en la actualidad hacia 2019, 2020 y ni qué diremos hacia 2022, sin mencionar las crisis de los conflictos que ya se están dando, como lo dije en la pasada web, que se han venido dando, el conflicto en Ucrania ya. Jessica, muy buenas noches y aquí para hacer un break y mirando quién va ingresando. Entonces, bueno, retomando aquí ya nuevamente lo que vengo hablando es algo parecido a lo que ya he venido mencionando en la web pasada y estas problemáticas ya mucho más puntuales. Y ustedes, vuelvo y digo, estos problemas de globalización, de geopolítica son reales.
ustedes pueden ver en sus ciudades allá, esas preguntas que se les plantea ahí en la guía de actividades de esta tarea 3, son problemas reales. Entonces, para que no creamos, pues voy a hacer aquí un cambio de la pantalla para mirar aquí la guía de la tarea 3, si me disculpan. Aquí en el campus, pero no recuerdo. Voy a ingresar a nuestro curso y voy a mirar la guía de la tarea 3 rápidamente y veremos que lo que se pide en esa guía de esa tarea 3 es muy contextual respecto a lo que se habla y lo que sigo yo mencionándoles, que ese problema de la globalización es un problema real. El foro, perdón, sí, foro tarea 3. Mire, da respuesta a cuáles ha sido a través de la historia del rol de América Latina en el mapa geopolítico mundial. Sigue vigente. La inserción de Latinoamérica en el mapa geopolítico mundial con el tiempo ha traído consigo diferencias sustanciales sociales entre países en lo que les estoy mencionando, claro que sí. ¿Cómo lograr condiciones favorables en materia política, económica? Es muy contextuales esas preguntas. Para volver aquí a la presentación y viendo que pues ya para las personas que han ingresado, definitivamente que les quede claro que esto, lo que ustedes mismas, quienes estuvieron en la web pasada me manifestaban, ¿no? Pues no debe ser difícil. A veces se mira que este tema de la globalización, la geopolítica es complicado, no es complicado, para que sus trabajos y sus escritos allá de esta tarea 3 no vaya a quedarse por allá descontextualizada y no tiene que ver con nada que no sea contextual. Entonces, la migración es un problema. Aquí en Colombia somos testigos directos de cómo, por ejemplo, la crisis humanitaria en Venezuela tiene consecuencias. Y es un problema que los gobiernos ni de allá, ni acá, ni siquiera las Naciones Unidas están tomando en serio para solucionar. Entonces, a veces, como les digo, independientemente yo puedo tener una ideología y estar de acuerdo con una ideología y en desacuerdo con otra, pero ninguno de los gobiernos, ni de un lado ni de otro, ha hecho lo posible por afrontar el problema. Y esto es una consecuencia real. Sí, eso puede ser la globalización, marginalización para unos y para otros. Todos estos temas de la explotación medioambiental, de la minería, de la entrada de las grandes firmas mineras, de la entrada de las grandes empresas multinacionales, eso genera consecuencias, lo que se llama externalidades positivas y negativas a las comunidades a donde la globalización y la llegada de estas empresas toca. Aquí en Colombia sí se ha visto mucho de eso. Acuérdense que aquí en Colombia se ha hablado mucho de cuáles han sido las consecuencias, por ejemplo, de que las grandes empresas mineras como la Drummond y otras grandes firmas globales y monopólicas del sector minero hayan llegado, y toda la vida han llegado a sectores, a regiones mineras y han explotado. Para unos eso ha sido malo, para otros no. Entonces llegan al Chocó y explotan el oro. Y entonces llegan y sacan la riqueza y no dejan sino, fuera de pocas regalías mineras, dejan abandono económico, contaminación medioambiental. Y para otros no, es que la explotación minera se requiere, se necesita explotación minera y de otros minerales, de otros metales, porque pues lo que aportan estas empresas al presupuesto nacional es importante, entonces necesitamos inversión petrolera, entonces esa es la polémica. Es más que eso, es hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo, y eso hay que analizarlo. Y sí, de todas maneras, sí, estos procesos de geopolítica y globalización significan eso, marginalización para unos y desarrollo para otros. Porque claro, cuando una gran firma multinacional se establece en una ciudad como Pasto, o como Bucaramanga o Cúcuta, y una empresa de maquila se establece en una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, en Tijuana, qué sé yo, pues trae desarrollo para unos, pero trae, digamos, no sé, marginalización para otros en ámbitos económicos. Hay deterioro del medio ambiente, el tejido social se puede resquebrajar, el imaginario y el ideario de los valores tradicionales de una sociedad se resquebraja, pero eso significa también otras cosas positivas como el empleo, el impulso a la producción. Bueno, entonces son como esas dos externalidades o esas dos consecuencias. Y se hablaba en teoría económica, yo aquí les voy a hablar, yo soy economista y les voy a hablar y mencionar rápidamente de una teoría que habla precisamente de lo que es la disyuntiva de la globalización. Los economistas mucho hablan de países de centro y países de periferia. Eso es lo que mencionan mucho los que en una época se llamaron teóricos de la CEPAL. No sé si habrán escuchado ustedes, administradores de empresas, a los teóricos de la CEPAL, Raúl Privis y otros teóricos latinoamericanos que hablaban
de la problemática de que hay países como los latinoamericanos, llámese Chile, México, Brasil, Colombia, Venezuela, que son emergentes y que no tienen la tecnología y que reciben las consecuencias malas generalmente de los países que sí son poderosos, que son tecnológicamente avanzados, que son los países de centro y que vienen acá a traernos su inversión extranjera, llámese inversión extranjera directa, indirecta, en capitales, y dejarnos tanto cosas y externalidades positivas como externalidades negativas. Entonces yo estoy ubicado aquí en la ciudad de Duitama, en el departamento de Boyacá, aquí en el CEAD. Estoy adscrito a la UNAD aquí en la ciudad de Duitama. Aquí en el departamento de Boyacá hay varias sedes importantes. Una está en Tunja, otra aquí en Duitama, otra en la ciudad de Sogamoso. Estas ciudades, sobre todo Duitama y Sogamoso, han recibido en su pasado mucha inversión extranjera. Aquí en Duitama, en los años 70 del siglo pasado, existió una firma que se llamaba la ensambladora de automotores Sofasa y traía la franquicia y traía todo el sistema tecnológico de ensamblaje de la marca Renault. Y, por ejemplo, en Antioquia ha estado y en Bogotá ha estado instalada el ensamblaje de automotor de las firmas como Mazda y como Chevrolet, y así sucesivamente. Entonces viene la inversión extranjera aquí a zonas específicas de nuestro país y traen sí desarrollo. Por ejemplo, aquí Duitama se convirtió en una ciudad muy importante del sector metalmecánico gracias a ese proceso jalonador de la economía en la que participaban firmas extranjeras como la Ford, la Chrysler, Renault, Citroën, Mazda, Simca, que eran importantes automotoras o que venían de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, España, incluso Brasil, Volkswagen de Alemania, Volkswagen de Argentina, y traían aquí el progreso, pero también nos enseñaban a hacer cosas. Entonces fue un proceso, como lo dirían los economistas de la CEPAL, positivo en cuanto a esa globalización en el esquema centro-periferia. Pero también traen cosas negativas, la contaminación, eh, muchas cosas que no son de pronto positivas en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, de frente a lo que digo yo, el tejido social, se van y no aportan de pronto lo que debieran aportar en cuanto a tributación, impuestos, cuando se van dejan una estela de pobreza económica, entre comillas, desempleo, etcétera. Pero es muy complejo, entonces, hablar de las consecuencias y externalidades de la globalización. Sí, todo lo que actualmente tiene que ver con la globalización ha cambiado, ha hecho cambiar el panorama. Aquí en esta ciudad, como les digo yo, de Duitama, en donde yo estoy apostado aquí en la zona centro Boyacá de la UNAD, aquí esta es una ciudad icónica porque fue un emporio industrial, ya no lo es tanto, pero dejó esa estela de aprendizaje de la industria metalmecánica, por ejemplo. Pero hoy en día ya no es tanto así porque hay otros sectores que jalonan la economía y la tecnología mundial. Entonces está Corea del Sur, está Taiwán, Singapur, Hong Kong, China, Brasil. Ellos sí están en la punta del iceberg, jalonando procesos. La India, aquí no he mencionado a la India, pero ustedes saben que la India es un país que produce tecnología de punta en sectores de punta, automotriz, computación, telefonía, tecnología de punta. Lo es Brasil también con su tecnología automotriz, también de computadores, también de tecnología de comunicaciones, celulares, y también lo está haciendo con incluso tecnología aeronáutica. Lo ha sido China, ustedes ya lo saben, Hong Kong, que es un puerto allá en China que tiene una legislación, digamos, es un protectorado, creo que es británico, no sé si estoy mal, me corregirán, o si ya hace parte de la órbita del gobierno chino, pero Hong Kong es un puerto pequeño que genera todos los procesos de producción de maquila y lo ha venido haciendo desde los años 70, cuando comenzó a copiar procesos tecnológicos y distribuir las grandes firmas emergentes que producían tecnología de copia, que producían productos muy competitivos en sus precios, salían desde Hong Kong y desde la otra China, porque esta China, la actual China, que ya no es comunista, pero que es muy capitalista, así tenga un gobierno sin democracia que se llame Partido Comunista, no importa. A eso me refería yo cuando decía que la Revolución China tenía el lema de no importa el color del gato, lo que sí importa es que case ratones. ¿Qué quiere decir? Que la filosofía emergente de China se basa en eso. Se basa en un gobierno comunista, sí, un gobierno, digamos, muy totalitarista, pero su sistema económico va hacia la exportación, hacia la producción capitalista, al mercado mundial, y eso lo ha hecho China, y eso lo ha hecho y ese modelo lo ha copiado Hong Kong,
lo ha mantenido la otra China, que es la isla, y países del sudeste asiático, y viene desde Corea del Sur. Entonces por eso aquí muestro y destaco el papel de estos países asiáticos. Entonces Singapur, por ejemplo, es otra ciudad importante. Entonces Taiwán, bueno, es la otra China. Ahí está Taiwán, Hong Kong, China como tal, pero todas van en ese modelo. Brasil lo ha hecho así. Entonces el sureste del Brasil es una zona industrializada que está pues en esos procesos, como lo digo. La India es otro país emergente. Irlanda, bueno, Irlanda es otro tema un poquito diferente. Lo mismo Portugal, España, Italia son temas diferentes, sobre todo porque sus economías se basan mucho en el turismo. Pero lo ha hecho México también con las firmas de maquila que se instalan en la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces en California Baja, en las ciudades importantes como Tijuana, etcétera. Ustedes ya más o menos conocen los procesos. Entonces hay ahí también procesos de globalización. Y eso es la globalización. Ahora, eso tiene una consecuencia para América Latina y el tercer mundo. Esa globalización y esa diferencia tiene un contexto mundial. Aquí lo trato de mostrar en esta gráfica de araña, porque tiene una contextualización política, económica, social, cultural. Esta gráfica, por ejemplo, les sirve para que traten de argumentar también sus trabajos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la globalización? Hay una consecuencia política, económica, social, cultural, tecnológica. Política, pues hablaremos de que ya países como Colombia no están aislados del resto del mundo. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla de que debemos incorporar eh, las legislaciones globales acerca del manejo del medio ambiente, acerca de, por ejemplo, de pertenecer o no a la Corte Interamericana de Justicia o a la Corte Interamericana de Derechos o pertenecer a la Comisión de Derechos Latinoamericana o estar bajo la vigilancia de la Corte Penal Internacional, pues eso es globalización en el sentido de la globalización política e institucional. Entonces, eso nos trae esas consecuencias. Entonces, las investigaciones sobre derechos humanos, masacres, violaciones al derecho internacional humanitario, la solución a problemas como las migraciones, etcétera. En cuanto a lo económico, obvio, ya lo sabemos, esas son las consecuencias, pero también debemos entender que si hay cosas malas, puede haber cosas buenas. La cooperación internacional es una cosa buena de la globalización en ámbitos económicos y sociales, incluso en ámbitos culturales. En ámbitos tecnológicos, pues claro, lo que hemos venido diciendo, el intercambio de tecnología, hemos venido aprendiendo. Aquí en ciudades importantes de Colombia, ya a nivel individual, muchas empresas, muchas pequeñas firmas, MIPYMES, ya se han venido también metiendo en el ámbito de la tecnología. Eso se está haciendo incluso en toda Latinoamérica, como lo digo. Así comenzó China, así está actuando países como la India en su desarrollo industrial y cómo se vuelven países que son exitosos como países emergentes. La India es un país en donde su población tiene una capacidad de absorber y de, no sé, de filtrar todo este problema tecnológico a su favor. Entonces, aplicaciones tecnológicas, desarrollo de empresas emergentes tecnológicas con tecnologías de bajo costo. Entonces, se ensamblan, adaptan tecnologías automotrices, de allí surgen, no sé, nuevas soluciones a problemáticas con soluciones y contenidos tecnológicos. Bueno, es una cosa increíble. Entonces, sí, en el ámbito tecnológico, en el ámbito social, económico y político está la globalización. En el ámbito cultural, claro. Entonces, así como vienen cosas buenas, pueden venir cosas malas, no aceptadas por muchos actores sociales. Entonces, los problemas sociales y humanos, psicológicos, de valores. Entonces, tenemos el problema de las problemáticas de género. Estas problemáticas de género están metidas en el problema de la globalización. Y además las ideologías nuevas, ideología de género, así como digamos yo, la regulación a todas estas problemáticas y la aceptación de las sociedades a todas estas problemáticas. Entonces para eso quería yo mostrarle también ese gráfico de araña en donde hablamos de globalización y economía ya tiene que ver con esos aspectos económicos. Entonces esas implicaciones económicas de la globalización, la vulnerabilidad de los países emergentes, así llamados del tercer mundo, las problemáticas económicas en cuanto al mercado, todo lo que es el flujo de capitales, todo lo que es el flujo financiero, comercial, productivo, porque la globalización no llega sola. Entonces,
países como Colombia y México, Brasil, qué sé yo, Venezuela, Ecuador y Perú, incluso Argentina, sí que más, han sido países muy endeudados, porque de la parte buena de la globalización, pero que no se convierte en un aspecto tan bueno, ellos han dependido mucho, por ejemplo, Argentina, del crédito global. Tanto el gobierno mismo como los agentes económicos privados dependen mucho del endeudamiento externo. Por eso estas crisis que se dan en Argentina, el corralito, esta última crisis de capitales que se está dando en Argentina, que están insolventes, que ni el gobierno ni los agentes privados se pueden enfrentar con éxito a estas situaciones de devaluación de su moneda, de su tasa de cambio. Es un problema cambiario de su moneda que los enfrenta a situaciones muy complejas y que el gobierno no tiene cómo responder con sus compromisos sociales, económicos, como institución, por eso el cambio político. Eso afecta también todo el devenir político, por eso el cambio de gobierno de una corriente de pensamiento a otra, con este nuevo presidente, sin saber si se puedan resolver esos retos con ese cambio de gobierno o no se puedan resolver en el mediano y largo plazo, o por lo menos en el corto plazo no. Entonces los temas económicos están presentes, el intercambio comercial trae cosas buenas, así como trae cosas no llamadas, cosas llamadas externalidades negativas. Y eso, claro, esa globalización en general se hablaba mucho en el siglo pasado del tercer mundo, con todas estas problemáticas que envuelvo y, por ejemplo, el problema del empleo-desempleo. Entonces, las asimetrías y desigualdades a nivel de generación del mercado laboral en países emergentes como Colombia y México casi siempre se han subsanado con los procesos migratorios. Entonces, la mano de obra y los recursos de factor trabajo salen emigrando de países como Colombia hacia Estados Unidos. Y eso siempre ha pasado. Entonces, todos aquí en Colombia hemos sido testigos de familiares, de amigos, de vecinos, que si ven que no logran forjar un futuro laboral aquí o económico en un país como el nuestro, tendrán que buscar o han buscado su futuro en otras partes, sobre todo en Estados Unidos. Entonces es como un vacío que hay que se tiene que llenar en otro país por esas asimetrías precisamente, por esas desigualdades, porque si el mercado laboral es bollante en una zona como Estados Unidos o España, por su dinamismo económico, quiere decir que de pronto aquí no lo es y que, digamos, ese enfrentamiento entre países de centro y periferia, al tener unos países dominantes en la escena económica mundial y unos países que no lo son tanto, pues eso lleva a una situación de desigualdad. Entonces, claro, aquí no podemos generar un mercado laboral dinámico, pues llevemos ese excedente de mercado laboral, esos jóvenes que no encuentran ubicarse rápidamente en un mercado laboral. Aquí en Colombia llevemos ese excedente o transmitamos ese excedente o que los jóvenes o quienes buscan un futuro económico lo hagan en otros países. Es una situación compleja porque es como hablar del beneficio en unas zonas y regiones a costa de lo no tan beneficioso en otras regiones. Y siempre se dan esas paradojas. Entonces, cuando un país está creciendo generalmente a costa de lo hace o lucrándose de otros sectores en otras regiones del mundo, lo hace con estas consecuencias. Entonces, si se habla de que Francia está creciendo económicamente, lo hace a costa o a costa de la precariedad económica de los trabajadores españoles, por ejemplo. Si hablamos de que Alemania está creciendo su sector financiero y es un país, digamos, en potencia económica en el manejo de los recursos, entonces tendrá, digamos, una dinámica muy importante a costa de la dinámica de los otros países europeos como Grecia, Portugal, Italia, España, qué sé yo, y entonces hay como asimetrías. Los países que crecen se enfrentan a los países que no crecen. Es algo así, es una forma de ver la globalización también, de la que hablaba mucho pues lo que los teóricos que yo he mencionado, que tiene que ver con la teoría de las centro y la periferia. Es como por tener un referente y entender la globalización. Entonces hay plataformas actuales de consulta de datos sobre todos estos procesos migratorios, sobre todos estos procesos de la OCDE tiene plataformas de consulta web, las Naciones Unidas, si quieren. En la tercera y última web les estaré dando también, digamos, una breve como actualización de esos temas de consulta de plataforma
en donde pueden acceder a datos, a estadísticas de cómo va la globalización, el comercio mundial. La Comunidad Europea tiene plataformas institucionales europeas muy importantes de consulta de datos que tienen que ver con estos temas de economía, de globalización. No recuerdo la fuente de esta no recuerdo, ese tema se los debo. La fuente es una importante plataforma en donde hay gráficas, no recuerdo, creo que se llama El Nuevo Orden, www, El Nuevo Orden Mundial, trata sobre estos temas. Pues, parafraseando el tema del Nuevo Orden Mundial, que es un tema que da para mucho, ¿no? En el tema geopolítico, este es el tratamiento académico que se le da a todo el problema del nuevo orden, que es un problema económico. Ya hay otros temas y otros matices del nuevo orden mundial que tienen que ver con temas no académicos propiamente dichos, que pueden ser válidos también y que tienen que ver un poco con esto. Pero académicamente, pues este es el escenario. Y también, pues, se puede ver la globalización por bloques. Entonces, esto es lo que se ve, por ejemplo, en este mapa. Globalización por bloques. Sí, ustedes lo ven. Aquí, entonces, en Latinoamérica hubo una ola de gobiernos, llamados gobiernos de izquierda, de la nueva izquierda bolivariana, cuando surgió allá en la revolución bolivariana en Venezuela, con Hugo Chávez, luego con Maduro, luego con otros presidentes de la misma tendencia ideológica, como Evo Morales en Bolivia, en Argentina los Kirchner, en Chile también, Brasil, bueno, con Lula, México, con estos gobiernos alternativos, bueno, pero en general es la misma dinámica de la globalización que trae cosas buenas y cosas malas, y es muy polémica. Al margen de estos bloques, sí hay unos bloques muy reales, que son los bloques económicos, que siempre han operado. Bueno, aquí tengo otra fuente de consulta de estas gráficas que sí, se llama Agenda Pública. Les debo la divulgación de esas fuentes de consulta. Ese foro Agenda Pública, que también habla sobre estos temas. Y sí, bueno, un mapa como estos muestra que sí, definitivamente los bloques económicos seguirán existiendo. En la primera web les hablé de los primeros representantes de la geopolítica, por allá profesores y teóricos del siglo XIX, Yellen, Karl Haushofer y otros. Ellos comenzaron a hablar de esos temas, de los bloques económicos y de los dominios marítimos, aéreos, militares, etcétera. Y sigue, la dinámica es parecida y ha cambiado, sí, pero siguen los bloques económicos. Entonces, Latinoamérica es la misma situación de todo, un bloque económico latinoamericano que tiene unos intereses comunes, Norteamérica, que es un poco más diferente, con sus intereses comunes, Europa como todo un bloque económico desarrollado, el norte de África, lo que fue antes el Imperio Británico, lo que es Inglaterra, Australia, Canadá, etcétera, Centro Europa, que son estos países del centro de Europa, de la órbita eslava, que antes estuvieron bajo la influencia de la antigua Unión Soviética y que hoy en día son países con crecimiento económico importante como Polonia, lo que fue Prusia antes, ¿no? Yo les mencionaba en la web conference pasada que la parte histórica estaba muy presente porque en el siglo XIX Europa se conformó con un conjunto de estados-nación modernos. Entonces yo les hablaba de Alemania, la unidad alemana, la unidad italiana, cómo se formó Alemania como estado-nación, cómo se formó un país como Gran Bretaña como una monarquía parlamentaria, España, Francia, la influencia de estos países y de estos nuevos países que antes estaban en la órbita de la antigua Unión Soviética y que muchos de esos son países que están creciendo. Polonia es importante. Si ustedes entran y miran en internet el papel económico que está jugando Polonia es importantísimo. Es un país que quizá sea uno de los países europeos que más está creciendo. Hungría es otro. Lo que antes fue Checoslovaquia, que se ha dividido en países, y Yugoslavia. Y estos países de la órbita balcánica, Grecia, Montenegro, Serbia, bueno, etcétera. Algunos países de lo que antes fue la URSS. Entonces ahí está Ucrania con el problema que vive, pero está Bielorrusia y otros países, y los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, etcétera. Y la Confederación Rusa, que es todo un bloque poderoso económico, y ahí está el papel de China en Asia, y el papel de India, vuelvo y recalco en el papel de la India como una potencia emergente, es que estos hindúes o indios, hindúes de religión hindú, pero indios de nacionalidad india son una potencia que se está configurando y que va para ser en el futuro una superpotencia económica increíble. También un poco el papel de la península arábiga.
pero países africanos que ya están siendo emergentes. Sudáfrica va a ser uno de ellos, no tanto África ecuatorial, porque son unas realidades diferentes geográficas, ecológicas, de biosistemas, pero sí algunos países del norte de África que van a ser importante potencia, y países de la parte del sur de África, como Sudáfrica, Lesoto y otros países que tuvieron en el pasado también la influencia británica. Bueno, ese es otro tema. Y el resto de Asia, ¿no? Los países emergentes asiáticos, Singapur, Malasia, Corea del Sur, Japón sigue siendo potencia, lo seguirá siendo aunque esté en crisis. Estos países del Océano Índico, Australia, Nueva Zelanda, etc. Ahí está. Entonces, siguen existiendo los bloques, sigue siendo importante la geografía y la geopolítica en la economía global, para que se vayan dando cuenta que no es que ya nos vayamos a olvidar de esos temas, porque es una realidad. Bien, y entonces sí pasamos al tema de la cooperación internacional. Pues si hay globalización de cosas buenas y globalización de cosas malas, también tiene que haber una respuesta a todas estas problemáticas. Entonces eso es lo que les quiero yo tratar ya. Dice aquí, pregunta Sandra, como tal, ¿qué es neoliberalismo? Muy bien, esa pregunta, no sé si Sandra me está escuchando porque me hizo la pregunta hace unos minutos, pero no la vi. No sé si me está escuchando Sandra. Sí, sí, señor, aquí estoy. Y es muy contextual, porque dice, ¿cómo tal que es el neoliberalismo? Muy bien, ¿y qué tiene que ver la globalización? Bueno, sí, los administradores de empresas y los contadores no tocan muy directamente estos temas, los tocamos más los economistas, pero están presentes. Por ejemplo, hablar de las normas contables a nivel global hoy en día es hablar de globalización. Los contadores saben muy bien que en Colombia se ha tocado hacer la transición de las normas, las NIF, es que se llaman las normas internacionales contables, que se tienen que aplicar acá. Eso viene de la globalización. Me disculpan, un rato contesto una llamada, en un medio minuto les atiendo. Discúlpeme, era una llamada un poco urgente, pero ya solucioné el asunto. Bueno, entonces, Sandra, ¿me copia? Sí, Entonces, sí, ¿cómo señor, tal que aquí es el estoy. neoliberalismo y qué tiene que ver con la globalización? Claro que sí. No, es la pregunta más contextual que hay. ¿Por qué? Porque es que el neoliberalismo que se aplicó desde los años 90 en todo el mundo, no fue solo en Latinoamérica, en todo el mundo, incluso en países europeos que no lo habían aplicado tanto, ese fue el inicio de esta tercera ola de globalización. La primera fue la gran revolución industrial. Perdón, yo llamaría así. La primera fue cuando España y Gran Bretaña fundaron colonias desde Europa y inició la famosa colonización de la época colonial. Sabemos que Metrópoli española estuvo acá y la Nueva Granada y el virreinato y todas estas cosas de la historia, y eso fue la primera globalización. España estaba ahí. En Norteamérica era Gran Bretaña con lo que antes eran las 13 colonias y se volvió Estados Unidos, ¿no? Y Canadá siguió ahí, no se unió nunca a Estados Unidos, no sé por qué. Las 13 colonias se independizaron por allá en la época de la independencia norteamericana, recuerden, George Washington, Hamilton, eh, Franklin, los padres de la patria norteamericanos estadounidenses. Ellos se independizaron y se fueron al oeste, conquistaron el oeste con la fiebre del oro, California, recuerdan, Texas, Colorado, todos estos estados, y volvió a Estados Unidos. Y Florida comprada a España, Luisiana comprada a Francia, la Luisiana, el Mississippi, y después vino la guerra, bueno, la guerra de sucesión civil de Estados Unidos por la famosa esclavitud, bueno, todo este proceso viene de la colonia de Estados Unidos que dependía de Gran Bretaña. Aquí en Latinoamérica, pues con España y Portugal. Portugal, Brasil, España. Esa es la primera globalización, luego viene una segunda globalización, que es por allá a finales de 1800,
entre finales de 1850 y casi todo el siglo XX, que dura hasta la Segunda Guerra Mundial, casi hasta los años 60, porque fue Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias europeas que inician una ola en donde se vuelven eso, las potencias tecnológicas y nos traen tecnología. Esa es una segunda ola. Entonces viene lo que les decía yo ahorita, la primera ola de inversión extranjera directa de estos países tecnológicos y potencias aquí a Latinoamérica. Y no solo era Latinoamérica, era Corea, a Vietnam, a los países asiáticos, a países del sudeste asiático, a países como la India. Y Gran Bretaña seguía manteniendo relaciones porque la India fue colonia británica y se independizó, sí, por allá con Gandhi, recuerdan de Mahatma Gandhi, que independizó pacíficamente en una desobediencia civil a la India de Gran Bretaña. El virrey Mountbatten y toda la corona británica tuvieron que aceptar la independencia de la India. Y recuerden de Mahatma Gandhi, el gran SAZ, que pues, hizo una independencia pacífica, no hubo ni un disparo, solamente cuando lo mataron a él hubo un disparo. Y hasta esa época, y había colonias francesas en Indochina, lo que entonces viene Indochina con Ho Chi Minh y dice no más colonización francesa aquí en los años 50 y dice nos vamos a armar y le hicieron la pelea dura a Francia y nace la guerra del Vietnam en su fase francesa. Se independiza Vietnam, Indochina se llamaba, de Francia, y toda esa península Indochina era colonia francesa y portuguesa, creo. Y entonces viene el problema de la guerra del Vietnam, ya después con Estados Unidos, que fue desde los 60 hasta el 75. Primero fue con Francia, y viene la independencia de Indochina, Vietnam se volvió un país independiente, después de la guerra adoptó el comunismo. Tuvieron que en los años 90 adoptar el capitalismo y es un país hoy en día también emergente, que no lo había mencionado, que está teniendo éxito porque adoptó el capitalismo, está siendo un país emergente parecido a China, adoptando un modelo parecido al de Corea del Sur y de China. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y esa es una segunda ola de globalización. Y viene Estados Unidos a Colombia, a México, a Brasil, viene Alemania a Argentina, vienen países europeos a Chile, a Brasil, y fundan empresas y traen inversión extranjera directa. Lo que les decía, yo aquí a Duitama, a Medellín, a Bogotá, no sé, en otras ciudades, vienen firmas extranjeras al eje cafetero, aquí a Bucaramanga, a Cúcuta, a Barranquilla, a la costa atlántica, firmas industriales. Todo el capital extranjero que venga a poner empresas es una forma de globalización que yo la llamo desde la segunda ola de globalización. Y vienen capitales financieros. Viene el capital español, acuérdense de BBVA, el Grupo Santander, el Grupo HCBCS, que es chino. Viene la plata, mejor dicho, el sector financiero a financiar esa globalización. Esa es una segunda ola que va hasta los años 70. Ya en los años 80 y 90 viene el famoso neoliberalismo, que es una tercera ola de globalización. Entonces viene en Colombia una cosa que se llama la Revolución Pacífica con el presidente César Gaviria. No sé si recuerdan. Les han mencionado, ¿recuerdan el gobierno de César Gaviria? La famosa apertura económica. Sí. No sé si la habrán escuchado. Y ese fue un gobierno donde hubo un revolcón porque Colombia no estaba muy abierta al mundo. Su economía no era muy abierta, había muchos aranceles, mucho impedimento al comercio mundial, importaciones, exportaciones, tecnología, capitales. Colombia regulaba todo. El gobierno de Colombia y su constitución política del 86 era muy regulativa. Y entonces se impedía el desarrollo del sector privado mucho. Y sí, tenía cosas buenas, había más seguridad en otros ámbitos económicos, no había tantas situaciones caóticas como las hay ahora. Pero también Colombia se quedó rezagada en competitividad, no se enfrentaba a los procesos de globalización, de cambio tecnológico. Entonces llegó Gaviria, hizo un revolcón, cambió todo, liberalizó la economía, cambió la constitución y de ahí nace la constitución del 91, cambió las instituciones, redujo el papel del Estado para hacerlo más eficiente, nace la famosa apertura económica, vienen importaciones, nacen procesos de apertura al comercio mundial y ahí viene desde esa época el tercer proceso de globalización que se llama neoliberalismo. ¿Por qué? Porque en esa época no solo era Colombia que se sometió a esos escenarios, también lo hizo México. Lo hizo México, firmó el tratado del TLC, del Grupo de los Tres con Estados Unidos y Canadá. Colombia lo firmó con Venezuela y lo iba a firmar también, y lo firmó después, unos años después, con Estados Unidos, con otras zonas del mundo como Europa. Viene la posibilidad de la zona Pacífico, que ya eso es una realidad. Vienen nuevos tratados con países, viene una dinámica mejor, económicamente más dinámica, con otras externalidades negativas, porque eso afecta a unos y beneficia a otros. Hay también desigualdades económicas, se sienten las desigualdades económicas también muy fuertes en unos sectores, pero crecimiento en otros sectores.
a raíz del neoliberalismo. ¿Y por qué se llama neoliberalismo? Porque los ideólogos o los cerebros de esa forma de ver el mundo y de implementar las reformas y los gobiernos y la gobernabilidad nace allá de las ideologías las llamadas filosóficas liberales, que tienen su génesis en Smith, Ricardo y otros economistas de la época del siglo de la Ilustración europea, que fue Adam Smith, David Ricardo, ¿recuerdan? Los liberales, los representantes del liberalismo económico. Libertad económica, no intervención del gobierno, el gobierno no debe regular tanto la economía, y eso tiene cierta verdad. Los países que menos regulan su economía tienen menos proclividad a generar una muy alta intervención del gobierno, como Estados Unidos y Gran Bretaña en los años 80 del siglo pasado tenía una muy alta intervención del gobierno en su gobernabilidad, porque eso pasó después de la Segunda Guerra Mundial y Gran Bretaña, siendo un país occidental, tenía un gobierno muy estatista. Con Margaret Thatcher, no sé si recuerdan de ella, incluso se hizo una película. Entonces la señora llamada Dama de Hierro, Margaret Thatcher, era la primera ministra. Y allá, a pesar de ser una monarquía, es una monarquía parlamentaria en donde el sector gobierno y la institucionalidad es muy fuerte, pero a la vez está muy autorregulada. Entonces esta señora dijo, aquí no más gobierno estatista, no más tanta intervención, porque la economía va mal, muy endeudado el sector público, mucho déficit fiscal, el sector económico no es eficiente y nos están ganando la partida Japón, Corea y los países del sudeste asiático y nos estamos rezagando. Vino, hizo reformas neoliberales, hizo algo parecido a lo que hicieron después los países latinoamericanos, neoliberalismo, reducción del tamaño del Estado. Eso implica que se tiene que despedir empleados del sector público, que menos subsidios. Y toda esta ola neoliberal va desde esa época. Latinoamérica, como lo digo, estuvo ahí, Argentina. Vean la historia de Argentina y lo que está viviendo ahorita Argentina con Milei es el resultado de lo que ya venía. ¿Qué era lo que venía? Lo que venía fue cuando Argentina, después de la dictadura militar, se sometió a grandes reformas y todo esto trae, claro, impactos sociales en uno y otro sentido. Y entonces eso es lo que se llama neoliberalismo. Y los ideólogos eran desde allá, desde los primeros representantes de la filosofía liberal, también de la Ilustración europea. No sé si se acuerdan de John Locke, de Juan Jacobo Rousseau, Voltaire en la Revolución Francesa. También hubo una Revolución Británica que, que consolidó el sistema institucional dividido en tres poderes. Por eso les hablaba yo en una web conference, no sé si fue a ustedes o a otro grupo, que el sistema democrático representado en la separación de poderes y el sistema bicameral de los parlamentos es un progreso actual de la civilización moderna, sobre todo en Europa y en Occidente. ¿Por qué? Porque divide el sistema de poder político del Estado en tres poderes separados que se autorregulan: poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. Y fuera de eso, un poder representativo de los actores sociales en dos cámaras. Entonces, un parlamento dividido en cámara alta y cámara baja en Gran Bretaña. En Colombia, ¿cómo está dividido el parlamento? Congreso y Cámara de Representantes. En México es lo mismo, en Estados Unidos es lo mismo, sino que allá funciona un colegio electoral y cada estado aporta su colegio electoral para ir al Congreso de los Estados Unidos, que es un sistema presidencial, pero aquí en Colombia hay un presidencialismo relativamente fuerte. Ahora, ¿qué han visto ustedes en noticias? Y Sandra, no sé, de Erling, no sé, Jessica, no sé, Julie, ¿qué me pueden decir? En estas noticias, ustedes, yo sé que ahora les gusta informarse por sus redes sociales. ¿Qué han visto? ¿Qué pasó, por ejemplo, esta tarde? No sé qué me pueden decir. Me gusta que sea dinámica para no quedarme en lo mismo. Pues hoy yo pienso que la noticia más dura para muchos fue la intervención de lo de Sanitas. Muy bien, hay una cosa ahí por un lado. El gobierno. Del gobierno. Y por otro lado, ¿qué pasó después, unas horas después? Se hundió la reforma a la salud, ¿cierto? Unos dicen que fue en retaliación. Sí, exacto, es una bomba esa noticia, creo que los noticieros están en eso ahorita, mejor dicho. Dicen que el gobierno hizo esa intervención a través de los organismos de control y esas son sus funciones, como en retaliación al hundimiento de la reforma. Entonces, fíjense que los poderes sí que se autorregulan, el ejecutivo es regulado por el otro poder y el otro poder es regulado por el otro. Ahora, el gobierno interviene Sanitas y las otras EPS, sí, pero no es ya un proceso que va a ser ya, es una intervención administrativa y eso viene un proceso de investigación, de auditoría, y están los otros poderes ahí auditando, entonces no es así tan sencillo. Eso es bueno porque hay autorregulación, ¿cierto? Y al ejecutivo, quién lo controla?
Pues los otros poderes, el Ejecutivo, la Corte Constitucional, el Parlamento. Entonces, ese es el sentido. Y eso es resultado de todo el proceso democrático que ha vivido la humanidad de forma actual, en la última época moderna. Así es en Estados Unidos, así es en Europa, sobre todo Estados Unidos es un país menos intervenido por el gobierno porque es una confederación de estados, es federal, pero países como España, países como Francia, incluso Gran Bretaña, la parte institucional está muy metida. Alemania es parecido, aunque no se crea, incluso aquí Brasil, México. Y eso genera cosas buenas y cosas malas, crisis económicas y crisis políticas. Y el neoliberalismo fue una respuesta a todo ese problema institucional que ha venido evolucionando desde la época de la visión de los filósofos liberales, John Locke, Rousseau, Voltaire, que eran filósofos de la ilustración europea que dieron al mundo estas nuevas visiones más cientifistas, un poco más racionales del quehacer humano, con la ciencia, con la política, con la economía, con el derecho, con otras ramas de la ciencia. Esto fue la revolución industrial, también estuvo metida ahí, el desarrollo de las ciencias, medicina, química, biología, todo esto fue la ilustración y después se consolidó con estas visiones modernas racionalistas de hoy. Y ahí está metida también la visión de la economía y el gobierno, la gobernanza, la política pública, el derecho constitucional, todo esto. Colombia no es una excepción y está metido en todo este escenario. Y se metió en el neoliberalismo. Y el neoliberalismo fue reeditado después en los años 70, 60, con una visión de un señor que se llamaba, unos señores que se llamaban nuevos liberales de la economía, o filósofos o economistas. Ahí sí ya eran economistas. Entonces estaba Milton Friedman, luego vinieron otros aportantes de la economía. Actualmente, pues, Milton Friedman es digamos, el gran representante de lo que se llamó el monetarismo. Pero había otros importantes teóricos, en este momento se me salen del recuerdo, que decían eso, que el Estado sí debía ser empequeñecido, que debía ser eficiente, que la economía debía ser no intervenida, para que el Estado y la economía sea eficiente, un sector privado fuerte y eficiente versus un Estado más pequeño y más delimitado en sus funciones, pero que promueva esa eficiencia, y tienen en parte razón, porque cuando un gobierno interviene mucho en la economía puede generar esas situaciones complicadas. Ejemplo, Corea del Norte, que es un estado totalmente controlado por el estado totalitario, Cuba, Venezuela en alguna medida, Argentina cuando la misma dictadura militar de derecha, siendo de derecha, se metía en todo, Colombia en los años 70, 80 el estado era muy fuerte y llegó este cambio que les menciono de la revolcón económico y era un modelo más cepalino. Entonces, lo que se llama en economía un modelo keynesiano, gracias al aporte de Keynes, John Maynard Keynes, economista inglés, es la otra cara, o sea, un gobierno que interviene, un gobierno que se mete en la economía, que aporta, que compra, un gobierno que gasta, un gobierno que contrata personal, ayuda a la economía. Esa es otra parte del pastel. Tiene también en parte razón, porque la economía debe ser apoyada también por el gobierno. El problema es cuando todo se sale de sus proporciones, cuando un gobierno se mete mucho en la economía y vuelve ineficiente la economía, o cuando un gobierno no se mete en nada y deja todo totalmente un desorden y un caos. Yo lo llevaría por la vía media. El gobierno debe regular algunas cosas, debe regular otras cosas y otras no. Más que producir bienes y servicios, el gobierno debe regular con normas, con control, con vigilancia, y más bien dejar al sector económico, al empresariado, que se promueva. Esa es mi visión. En eso, en términos generales, se resume neoliberalismo. ¿Y qué tiene que ver con la globalización? Pues todo. Porque la filosofía del neoliberalismo con Milton Friedman, con otros aportantes, teóricos de profesores universitarios de Estados Unidos, de Gran Bretaña, los llamados neoliberales, podrán averiguar en internet y encuentran la escuela neoliberal, la escuela neoliberal de pensamiento. Y aquí en Colombia, pues estaban las facultades de economía colombianas más fuertes, la Universidad de los Andes por el lado más neoliberal y como más a favor del sector privado, y la Universidad Nacional, y las otras universidades con facultades de economía, entre ellas estas universidades que no, digamos, que en comparación de años de existencia a estos iconos universitarios como Andes, como Nacional, no llevan mucho tiempo, pero ya son años, la UNAD ya lleva bastantes años, ya se está metiendo en esta dinámica, en esta polémica, en esta discusión. Pues nosotros aquí en economía, los docentes, los estudiantes, sabemos que esa discusión está ahí presente
y es la visión económica que se tiene que tener de país. Entonces ustedes escuchan hablar a quienes han sido ministros de Hacienda, de Economía, de Comercio, y se enfrentan. Entonces aquí estamos en esta polémica actual. El gobierno actual, que es un gobierno más de izquierda frente a los gobiernos pasados que han sido más de derecha. Entonces es una polémica, creo que de nunca terminar, porque todos tienen una parte de verdad, ¿sí? Entonces, si el gobierno quiere hacer una reforma, no es que sea totalmente en vano, porque no todo funciona bien. Tienen una parte de razón. El modelo no es pleno, no es totalmente eficiente, tiene fallas, hay que cambiar. Pero la otra visión es que no se puede destruir lo construido, hay que mirar cómo se mejora. Entonces, por eso esta problemática. Entonces yo le preguntaba a Sandra, y Sandra me dice, sí, es que la noticia del momento es que el gobierno está interviniendo. Claro, porque el gobierno tiene que cumplir sus funciones de control y regulación a través de las superintendencias, muy bien. Pero la otra es que no le aprobaron la reforma de salud al gobierno. Entonces están las dos como papeles. El papel de la democracia dividida que divide el Estado-Nación colombiano en tres poderes que se autorregulan. Y ninguno puede controlar al otro plenamente. Creo que de eso se trata, ¿no? No sé qué opinarán ustedes, ya para ir avanzando y no quedarme en la discusión. De eso se trata. Entonces, para ir avanzando aquí rápidamente, y me gusta más su participación que cualquier otra cosa, ya el tema de la globalización tiene esos elementos. Y ustedes saben que hay unos llamados organismos multilaterales a nivel mundial que están metidos en la vida política y gobernativa de todos los países. ¿Cuáles son? Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la CEPAL, la que he mencionado, la OEA, Organización de Estados Americanos. ¿Todo esto cómo surge? Después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si recuerdan la Segunda Guerra Mundial, que terminó enfrentado Estados Unidos y los aliados versus lo que fue Alemania nazi, los países del eje que eran totalitarios, incluso la Unión Soviética fue un país totalitario, Japón. Ya después estos países son derrotados en la Segunda Guerra y viene el proyecto mundial y global de conformar organismos que regulen todas estas problemáticas. Entre ellos, después de la Segunda Guerra nace ¿qué? La Organización de Naciones Unidas, que ya había sido pensada por allá en 1910 con un presidente gringo que se llamaba Woodrow Wilson. Él ayudó a fundar lo que se llamó la Sociedad de las Naciones, pero eso no como que no cuajó. Entonces viene después de la Segunda Guerra Mundial y se funda las Naciones Unidas, y ustedes conocen ya, porque lo ven por noticias, y las Naciones Unidas y el Consejo Mundial de la ONU y el Consejo de Seguridad de la ONU, para regular todas estas problemáticas de la globalización, conflictos locales, el problema de la Guerra Fría cuando hubo el problema de la proliferación de armas atómicas. Entonces la ONU le decía a Estados Unidos y a la URSS que no produjeran más misiles, porque nos iban a matar algún día a todos lanzando bombas atómicas. El problema de la ONU y su participación a nivel mundial cuando hay conflictos locales. ¿Se acuerdan de la guerra de los Balcanes, Bosnia, el conflicto de Bosnia? Y allá se metieron los cascos azules, no lograron mucho y creo que generaron más problemas, pero bueno. Cuando las Naciones Unidas y su ejército va allá, o sus organizaciones alternas como la FAO, la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, va allá a atender situaciones de crisis alimentarias como en Etiopía. ¿Recuerdan la crisis alimentaria de Etiopía? No sé, haciendo un break aquí. No sé si Sandra o Derlin o Jessica o Julia hayan escuchado hablar de las famosas crisis alimentarias en África. En los años 80, a mediados de los 80, un país que se llama Etiopía y otro que se llama Eritrea, que quedan como en el cacho del África, allá en el mapa de África. Eso es lo que se llama la península sí, Eritrea y Etiopía. Es un país muy pobre porque tenía una crisis social muy grande y una crisis agrícola muy grande porque son países desérticos, se generan crisis alimentarias y una hambruna terrible. Se mostraban las imágenes en los noticieros, yo recuerdo, niños, pero en una situación terrible, hombres, una sequía, una hambruna, y de ahí se fortaleció y nació más y se fortaleció la idea de la cooperación internacional para paliar estas crisis, que ya hablando de otro tema, surgió también la época recuerdan, eso ya es otro tema, digamos, un tema alterno, no sé si recuerdan que los artistas y cantantes de moda de la época de los 85, 86, 87, de habla inglesa y de habla española, lanzaron unas canciones para recaudar fondos o proyectos para recaudar fondos para la situación de hambruna en África, no sé si recuerdan. Entonces, las famosas canciones, eh,
las famosas canciones que ganaron Grammy que recogían fondos para atender estas crisis humanitarias. Bueno, este es otro tema alterno, pero de ahí nace también, allá tiene, digamos, ese matiz, el problema de la atención humanitaria. Entonces, la globalización tiene aspectos de atención humanitaria y también tiene aspectos de desarrollo económico por todos estos problemas de la globalización. Y de eso se encargan ¿quiénes? Pues estos organismos multilaterales, a eso iba yo, que ahí están esos famosos organismos multilaterales para encargarse de estos temas de cooperación internacional. Si hay cosas malas en la globalización como desigualdad económica, asimetrías económicas, que no todos los actores económicos logran participar en el desarrollo económico y social, que no se logra, por ejemplo, la incorporación plena de la tecnología, de incorporación agrícola, en nuevas tecnologías agrícolas, semillas mejoradas, distritos de riego, que no hay capital para invertir en el campo. A eso viene la cooperación, a ayudar. Y siempre ha existido. Siempre ha existido la cooperación internacional por allá desde los años 50. Hubo por allá el presidente Kennedy en los Estados Unidos en los años 60 que vino aquí a Colombia, a Bogotá, y fundó la famosa Alianza para el Progreso y fundó el barrio Kennedy. Yo recuerdo en Bogotá cuando vino el presidente Kennedy y entonces fundó una alianza de cooperación que se llamaba Alianza para el Progreso, en donde el gobierno gringo y empresas privadas gringas venían y aquí cooperaban y venía la inversión extranjera directa a cooperar y fundaba proyectos de cooperación industrial, agrícola, agrario, campesina, etcétera, de construcción de vivienda de interés social. Fueron los primeros escenarios de la cooperación. Y eso se menciona aquí en esta gráfica, en donde se habla de que la cooperación internacional nace por allá desde los años 40, 50 y 60, con estos programas de organismos multilaterales y de gobiernos de países desarrollados que venían a cooperar a toda Latinoamérica, a Brasil, a México, misiones especiales de desarrollo. En las Naciones Unidas y su plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el primer escenario multilateral de cooperación internacional a países emergentes, en ámbitos del desarrollo social, económico, humano, cultural. Entonces son proyectos de cooperación y también otras organizaciones multilaterales. Entonces está la Comunidad Europea, los países escandinavos tienen sus agencias de cooperación. Y no solo en el ámbito económico y social, en el ámbito medioambiental. ¿Han escuchado hablar del WWF Fund? Del Fondo Mundial para la Naturaleza, el WWF Fund. Entonces es una agencia internacional multilateral que coopera en temas de medio ambiente. ¿Recuerdan y han escuchado hablar de Amnistía Internacional en temas de violación de derechos humanos y en temas de violencia política, social y humana? Y otros temas. Y también el tema de los temas medioambientales, emergencias medioambientales. Entonces, son muchas de estas organizaciones que tienen muchos nombres. Otras tienen cuestionamientos políticos, se les ha cuestionado su papel, no hay claridad sobre su cuestionamiento y legitimidad y su papel en los países emergentes, pero otras son oficiales. Y a nivel latinoamericano están entonces estas organizaciones de cooperación. En términos generales, la cooperación la dividimos en dos escenarios: cooperación directa e indirecta. La cooperación indirecta, o también la podemos dividir en cooperación, digamos, de asistencia directa y cooperación financiera. Entonces, cuando hablamos de cooperación internacional y vayamos ya al último tema y la última tarea de cooperación internacional, ya entraremos en este tema y eso lo aclararé mucho más en la última web conference de cómo hacer la última tarea, porque tiene que ver con el tema de cooperación internacional. Y si quieren y si me lo solicitan, yo les divulgo esta presentación web, se las divulgo en un PDF en los foros, o quien me escriba: profe, necesito su material de la web, de la última web en donde habla de cooperación, para que ustedes tengan ese material y lo consulten. Y aquí, por ejemplo, habla en términos generales cómo ha evolucionado la cooperación internacional. Entonces ha pasado de ser una cooperación de asistencia técnica, agrícola, agropecuaria, mejora de procesos agrícolas de los países que conocen y tienen nuevas tecnologías como Estados Unidos, Canadá, el mercado europeo, Japón, hacia países que no tienen toda la tecnología. Y esa cooperación está en todo el mundo. Va de estos países de centro y países potencia hacia países de periferia o países subdesarrollados. África, sudeste asiático, Latinoamérica. Entonces vienen estas agencias de cooperación a eso, a cooperar. Hoy en día, para 2015 y de 2015 hasta hoy, existe ya todo un sistema de cooperación que lo veremos en la última web, que es el Sistema Nacional de Cooperación aquí en Colombia.
y los otros países lo tienen. Y eso lo veremos ya más puntualmente para hacer los dos últimos trabajos del curso que tienen que ver con cooperación. Entonces, miren, cooperación internacional tercer mundo, esta fuente la consultan, no es muy fresca la fuente, pero es lo que hay. Y entonces aquí hay qué es y qué no es de cooperación internacional y los tipos de cooperación. Hay una cooperación financiera y hay otra de asistencia técnica, y hay unas cooperaciones, por ejemplo, la cooperación académica. Ustedes como estudiantes de administración de la UNAD, tienen que saber lo que hay convenios de cooperación en todo el sistema nacional de cooperación que tiene, por ejemplo, Colombia, con instituciones universitarias, con embajadas de otros países. Por eso les hablaba de la cooperación del Estado de Israel aquí en Colombia, que es importante, que sería grave que Colombia pues cortara relaciones diplomáticas con una potencia como Israel. Entonces esto, el sistema de cooperación institucional en Colombia, hay todo un sistema institucional que está transversalizado por las otras agencias del gobierno como Planeación Nacional, como Acción Social, bueno, las que estén activas, porque con estos cambios de gobierno todo puede pasar, y que fortalecen el Sistema Nacional de Cooperación, y todas cooperan como transversalmente en el desarrollo de convenios. Y vienen esas agencias internacionales y a través de este sistema cooperan, lanzan sus proyectos, proponen proyectos, hacen ofertas de cooperación, dicen tenemos esto. Por ejemplo, ICA Holanda es una agencia europea que apoya en términos de asistencia técnica del desarrollo agropecuario en las regiones, en toda Latinoamérica y en Colombia. Entonces, hay un ejemplo. Y en términos generales eso es cooperación. Eso lo veremos más puntualmente en la tercera web y en el último, segundo y último CIPAS que voy a hacer del curso para divulgar todo lo atinente a la última tarea, cómo se debe desarrollar esa última tarea que tiene que ver con cooperación internacional. Entonces, si necesitan estas fuentes de consulta y esta presentación y qué más fuentes, me consultan y yo con mucho gusto les estaré aclarando dudas ya para las dos últimas tareas del curso. En términos generales, eso era lo que les quería divulgar. Y para que entiendan cómo ha sido el trasegar de la geopolítica a la cooperación internacional y en qué consiste hoy, cómo es el apoyo de los países potencia a los países emergentes, que en última se ve cristalizado en la cooperación internacional. Entonces, no sé si haya preguntas ya para finalizar, para no extenderme y no hacer desgastante, digamos, esta temática, y que sea más bien más puntual, más precisa, más concisa y que les sea como de utilidad para hacer su trabajo. No sé si tienen alguna pregunta final ya, inquietud acerca de la tarea, no sé, bueno, ahí iremos participando en el foro, ¿no? Porque hasta ahora se ha abierto la actividad y ahí iremos evolucionando y avanzando, no sé. Entonces, deseo la palabra. Pues no, tutora, así como lo dice usted, ya ahora que empecemos a desarrollar la tarea, pues se irán presentando Claro, como las preguntas, las inquietudes y sí, pues señora. gracias por ofrecernos su colaboración, pues asimismo pues lo estaremos consultando De eso se para trata. lo que se presente. Listo, sí, es correcto, eso es. Listo, Sandra, gracias. En términos generales es eso, la idea es ir retroalimentando porque hay dudas y se van a seguir presentando dudas, pero ya saben cuál es la ruta a seguir y por qué el tema es así, cuál es la contextualidad de estos temas. Entonces ya para que no quede un misterio y eso qué es, qué tema tan complejo, no es complejo. Entonces, en términos generales, eso era lo que les quería divulgar. Les agradezco su participación. Les recuerdo, no me dejen de... No, recuérdenme siempre antes de las actividades, cuando ya se van a cerrar, profe, yo participé en la web, en la segunda, en el primer CIPAS, y ya cuando vaya a ser la última web y el último CIPAS, lo mismo, me avisan, yo he participado en esto y esto y esto, para que no deje pues, de cumplir con los compromisos pactados. Reitero, si necesitan esta presentación que les mostré acá, en donde hay algunos datos que les puedan servir, me dicen, profe, necesito, regáleme su presentación para consultar, para tener más insumos para hacer mi trabajo, mi escrito, etcétera. Listo, no hay problema, aunque todo está en la web. Ustedes si vieron ahí que la última slide de la presentación habla sobre el Sistema Nacional de Cooperación Internacional, que es gubernamental, una entidad, un sistema institucional completo del gobierno, y eso viene desde el gobierno pasado, y desde el antepasado, sobre todo eso se surgió con Juan Manuel Santos, con el presidente Santos, se comenzó a fortalecer el sistema de cooperación institucional aquí en Colombia, se ha venido fortaleciendo con el gobierno pasado, y con este gobierno está fuerte. Fíjense que con este gobierno se ha fortalecido, pero pues como con tantos problemas
de legitimidad que tiene este gobierno, problemas de que se le cuestiona. A veces los gobiernos no se dedican a lo que se deben dedicar, sino a defenderse. Me hizo acordar el gobierno de Samper, que se dedicó a defenderse del juicio político y no gobernó, pero tenía buenas ideas, buenas cosas, ¿no? No todo es malo. Entonces ese es el problema político que estamos viviendo, ¿no? Y ustedes como futuros profesionales, pues entenderán y tienen que ver y como contextualizar toda esa problemática para que eso, digamos, nos permita saber y aclarar nuestras competencias como ciudadanos, ¿no? Digo yo como ciudadanos, porque somos ciudadanos activos con nuestros votos, con nuestro cuestionamiento, y con nuestra participación en todos los sistemas de participación que la Constitución colombiana nos permite. Muchos de ustedes van a ser parte del gobierno de sus localidades, de sus regiones, no sé, muchos de ustedes van a ser profesionales en el nivel académico, otros en el nivel empresarial, no sé, en sus regiones van a ser importantes actores, otros van a tener negocios personales, pero todo esto nos involucra a todos en alguna medida. Bueno, sin más ni más, entonces lo que voy a hacer es dejar de compartir aquí la pantalla y procedo a dejar de grabar y les agradezco mucho. Dejar de grabar, detener la grabación.